Bueno chicos, la idea de este pequeño video es mostrarles en primer lugar algunos sensores como para terminar de redondear lo que hemos estado viendo de sensores, ¿no es cierto? Y después pasar a ver un poquitito, explicarles un poquito lo que es un controlador y cómo funciona. Vamos a tratar de ver hoy lo que son controladores on-off. Dejaremos para la próxima semana el controlador PID, que seguramente ustedes algo habrán estado leyendo de la fotocopia que les pasé. Bien, en realidad lo que les pasé la semana pasada, si ustedes vieron, un sistema de control donde veíamos que el sistema de control trabajaba a lazo cerrado, en donde yo tenía un sistema, básicamente, a ver si se puede ver. Supongamos que este es mi sistema que yo quiero controlar, ¿sí? El sistema. Yo voy a tener, por ejemplo, un sensor que va a ser un elemento que va a estar tomando la magnitud que quiero medir y controlar. Ese sensor va a generar una información que yo voy a estar enviando a un aparato que lo que va a hacer es determinar si es correcto o no el valor de la magnitud que estoy midiendo. Ese aparato se llama controlador. Ese controlador, en función de la lectura que hace el sensor, va a estar generando una salida que se va a retroalimentar, o sea, vuelve hacia el sistema generando una acción. Por ahora esto lo vamos a dejar así, después acá en realidad vamos a tener otro elemento entre medio del sistema y de la salida del controlador, que ese elemento es el que va a hacer o va a generar la modificación que nosotros queremos generar en el sistema para mantener la magnitud dentro del valor deseado. El objetivo de todo esto es siempre mantener la magnitud de una magnitud determinada, mejor dicho, del sistema en un valor que es el deseado, el que uno quiere realmente tener. Pensemos, por ejemplo, un caso muy sencillo, una estufa, podría ser de laboratorio, en donde yo necesito mantener una temperatura determinada en la estufa. Bueno, lo que dibujamos acá como sistema sería la estufa en sí misma. El sensor sería el elemento que está midiendo permanentemente qué temperatura tiene la estufa y le entrega esa información al controlador. El controlador es el aparato que va a decidir qué se hace con la estufa. Imagínense si ustedes tuvieran que hacer este control en forma manual. Yo les doy la estufa tiene simplemente una llave para encender o apagar la resistencia que calienta la estufa, y les digo, quiero que adentro la temperatura esté siempre en 60 grados. Al principio esa temperatura va a estar baja, entonces ¿qué van a hacer? Van a encender la estufa y van a ir midiendo la temperatura. Cuando ven que la temperatura llega a 60 grados, van a apagar la llave, ¿no es cierto?, la resistencia, y va a dejar de calentar, porque ya llegamos a la temperatura deseada. Ahora, ¿qué pasa? Naturalmente la estufa va a empezar a perder temperatura, se va a ir enfriando. Entonces, al rato se van a encontrar con que bajaron de 60, están, no sé, en 58 grados, por ejemplo. Pero como querían 60, no me sirve 58, tengo que volver a encenderla. Entonces, nuevamente encienden. Sube la temperatura, llega a 60, apagan otra vez. Y así sucesivamente podríamos estar días enteros haciendo ese trabajo. Eso mismo es lo que hace el controlador. Y eso que les acabo de describir es simplemente un sistema de control on-off, ¿sí? Es el control más sencillo que hay, en donde yo estoy midiendo la temperatura y en función del valor que tengo, enciendo o no la acción que hace que se corrija esa temperatura. Por ejemplo, podría ser en un caso la resistencia que calienta la estufa, ¿sí? En ese ejemplo. Ahora bien, yo para poder hacer eso necesito un elemento que esté midiendo permanentemente, en ese caso, la temperatura. Y si estuviera hablando de controlar otra cosa que no sea temperatura,
pH, concentración de algún gas o de algún componente en un líquido, lo que sea, necesito un elemento que sea capaz de darme información de qué valor tiene esa magnitud que yo quiero controlar. Bueno, esos elementos son los sensores que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Hay gran variedad de sensores. La cantidad de sensores que existen es casi infinita, diría, porque no solo tenemos sensores para diferentes tipos de magnitudes que quisiéramos medir, por ejemplo, temperatura, presión, caudal, pH, etcétera, etcétera, que ya eso no es poco, sino que aún dentro de una misma magnitud, por ejemplo, presión, hay distintos tipos de sensores basados en distintos principios físicos, basados en, o con, mejor dicho, con otro tipo de resolución para distintas aplicaciones, en fin, la variedad es inmensa. Sí, todos los sensores modernos que se utilizan hoy día tienen algo en común, y que es que la salida del sensor, o que mejor dicho, todos esos sensores entregan siempre una señal eléctrica, y esa señal eléctrica es la que recibe después, es lo que viene por esta línea, esta flechita, y la que entrega después al controlador, que es quien va a procesarla, ¿sí? Eso sí, así que todos los sensores tienen que basarse en algún principio físico que me permita traducir el valor de la magnitud que yo estoy queriendo controlar a un valor de una magnitud eléctrica, por ejemplo, una tensión, ¿sí? Acá yo tengo algunos sensores que quiero mostrarles, quiero que los vean, como para que tengan una idea un poquito más clara, digamos, físicamente hablando, de qué se trata, de qué estamos hablando. Esto que ven acá es un sensor de temperatura, ¿sí? Esto, dentro de esta vaina, ven esta pequeña vaina de acero inoxidable que está acá, ¿sí? Ahí está metido un sensor que mide temperatura, y por este cable me entrega, en esta ficha de conexión, una diferencia de potencial eléctrico, una tensión eléctrica, que después el controlador va a medir y va a trabajar en función de ese valor, ¿no es cierto?, de esa tensión. Esto, por ejemplo, me sirve para medir temperatura. Ahora bien, esto, por ejemplo, que ven acá, sumamente chico, y puntualmente, a ver si la cámara hace foco y se alcanza a ver bien, este cuadradito plateado que estoy señalando acá con la virome es un sensor que no solo mide temperatura, sino que mide también presión y humedad relativa ambiente, presión atmosférica y humedad relativa del ambiente. Esto sirve para medir temperatura ambiente, ¿no? No me sirve para medir temperatura de un líquido. Bueno, este sensor, el sensor es, insisto, puntualmente esto plateado chiquitito que está acá, este rectangulito chiquito. Lo demás que vemos acá es simplemente unos elementos auxiliares para poder conectarlo y poder usarlo. Pero este sensor me entrega información sobre tres variables del ambiente: temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, ¿sí? Es un sensor que se utiliza para construir, por ejemplo, si yo quisiera una estación meteorológica. Después tenemos acá otro sensor, este que vemos acá, que parece una carita no muy feliz, pero bueno, es un sensor ultrasónico. Esto me permite medir distancias. Para otro video por ahí, si quieren, podemos ponerlo en marcha para así lo ven cómo funciona. Pero este es un sensor que tiene estos dos elementos. Uno de ellos emite una señal de ultrasonido. Esa señal el ultrasonido es una onda sonora, nada más que de muy alta frecuencia, más allá del rango audible por el ser humano, o sea que no lo vamos a escuchar. Y lo que tiene, por ser un sonido de alta frecuencia, que es direccional, o sea, la onda que emite este elemento es una onda que se propaga por el aire en forma
de línea recta prácticamente, ¿sí? Este es el que emite y va a salir entonces esa onda en forma recta. Supongamos que yo la apunto hacia la pared, va a salir hacia allá, va a llegar hasta la pared. Cuando choca contra la pared, esa onda de sonido vuelve, rebota y la recibe este otro cilindro que tiene un receptor. Acá tiene un elemento que es sensible al ultrasonido, entonces lo recibe y este elemento, midiendo la diferencia de tiempo que hay entre el momento en que mandó la onda sonora y volvió, el tiempo que tardó en ir y volver esa onda sonora, en base a esa diferencia de tiempo, calcula la distancia que hay, desde el sensor hasta el objeto, el obstáculo. Es muy parecido a lo que es un radar, en definitiva. Así que bueno, esto es tiene un emisor este elemento tiene un emisor que es este de, de ultrasonido y un receptor. Formalmente hablando, esta parte, solo esta, sería el sensor en toda esta historia. Este sería un emisor de ultrasonido, ¿sí? Pero bueno, este es un elemento que nos permite medir distancia, ¿sí? Podría yo saber si tengo un objeto o no frente a esto y a qué distancia lo tengo, eh, mediante la utilización de ultrasonido, ¿sí? Después, acá tenemos otro sensor, concretamente, a ver si lo puedo desenchufar. En realidad está metido en un zócalo, pero el sensor propiamente dicho es esto. Esto que está acá, no sé si se alcanza a ver ahí, pero ahí creo que se ve. Hay 4 agujeritos en la parte de arriba de la cápsula plástica. Esos 4 agujeritos son simplemente para permitir que el gas que rodea, en el que está inmerso este sensor, pueda difundir adentro y llegar al elemento que es sensible. Es un sensor que nos permite medir concentración de ozono gaseoso en aire. El resto acá es simplemente un zócalo con una plaquetita y alguna electrónica básica como para hacerlo funcionar, nada más. Pero el sensor propiamente dicho es este elemento negro que está acá, ¿sí? Dentro hay un elemento que es sensible al ozono mediante óxidos metálicos que modifica la resistencia eléctrica de un elemento en función de la concentración de ozono a la que está expuesto este elemento, ¿sí? Este es un sensor para medir concentración, en este caso de ozono gas, en ambiente, ¿sí? En aire. Algo parecido es esto acá. Fíjense que la forma es muy similar, tiene la misma cantidad de conexiones detrás. Acá ya está soldada ya tiene unos cables soldados para poder conectarlo directamente, pero este es un sensor que permite medir concentración de hidrocarburos en gas. Esto me permite detectar propano, butano, me permite detectar alcoholes y otro tipo de solventes orgánicos, por supuesto los vapores de esos solventes orgánicos en aire, ¿sí? Como ven, es un elemento muy chico, pero obviamente esto me está entregando después una señal eléctrica que yo tengo que procesarla, conectarla a algún sistema que la mida, que la procese y me permita decir, bueno, la concentración que tenés en el aire es tal. Y finalmente, acá tengo un sensor para medir intensidad de radiación UV, ¿sí? Es un sensor óptico. El sensor propiamente dicho es este rectangulito blanco que está acá, ¿sí? Este es el elemento que es sensible a la radiación ultravioleta, ¿sí? Este elemento me permite cuantificar la radiación UV que yo tengo, por ejemplo, en la luz solar o en una luz artificial que yo pueda llegar a querer saber cuánto componente emite esa fuente de luz en el rango de la radiación ultravioleta. Como ven,
por ejemplo, en este caso y en este el sensor de condiciones atmosféricas, digamos, los elementos puntuales que miden, que hacen el sensado de la magnitud que yo quiero medir, son elementos muy, muy pequeños, ¿sí? Muy pequeños. Generalmente lo que tenemos del otro lado, que ocupa un poco más de espacio, por decirlo así, de algún modo, son elementos electrónicos que lo que hacen es permitirnos procesar esa señal, que muchas veces es una tensión muy muy baja, muy tenue y que hay que tratarla con cierto cuidado para poder utilizarla después en un controlador. Son elementos auxiliares, pero en definitiva los sensores son elementos normalmente muy pequeños, ¿sí? Pero sirven perfectamente para el objetivo deseado. Bien, antes de seguir con los controladores, un sensor más de temperatura. Esto es una termocupla, que ustedes lo vieron en la fotocopia de sensores que les pasé. Esta parte negra que se ve acá es simplemente una vaina de goma que lo que hace es aislarlo, pero ese puntito plateado que ven ahí es la unión de los dos alambres metálicos, ¿sí?, de diferente material, es una pequeña bolita de soldadura de los dos alambres de distinto material, que es la parte, digamos, que es sensible a la temperatura. El resto es simplemente una prolongación de esos dos alambres de distinto material conductores a una ficha que me permite medir la temperatura. Sí lo vamos a poder ver funcionar con facilidad ahora. Esto va conectado acá. ¿Sí? Entonces, ahí me está diciendo que tengo la temperatura ambiente acá, la que está midiendo la termocupla, es de 22 grados. ¿Sí? Como ven, la soldadura, la bolita de metal, que es lo que está midiendo realmente la temperatura, el elemento sensible a la temperatura, es muy muy chiquitita, por lo tanto esto tiene una respuesta muy rápida. Fíjense que si yo ahora lo toco con los dedos, vean cómo va subiendo la lectura rápidamente. ¿Sí? Ya estoy pasando los 30 grados. Si usara, ahí lo solté, van a ver que va bajando ahora a medida que se va enfriando. Fundamentalmente la vaina plástica es lo que por ahí me da más inercia térmica, ¿no? Pero fíjense, está volviendo a la temperatura que teníamos antes, ¿sí? Esto es ni más ni menos que la termocupla que vieron, o termopar, que estaba en la fotocopia, ¿sí? Dos alambres de distinto material, de distintos metales, soldados en la punta, que es esa bolita plateada que está ahí, ¿sí?, y que según la temperatura a la que está expuesta me entrega una diferencia de tensión, que es la que este aparato está midiendo ahí, mostrando en la pantalla. Eso es todo, y este es un elemento muy muy usado en la industria, en el laboratorio y demás para medir temperatura. Es uno de los más comunes y permite trabajar con bastante buena precisión. Bien, ahora sí, entonces vamos a ver el otro elemento del sistema de control, que dijimos que era el controlador, que dibujamos acá, ¿sí? Físicamente, ¿qué es un controlador? Físicamente un controlador es esto, por ejemplo, ¿sí? Esto que está acá, esta plaquetita chiquitita, así como la ven, es un controlador de temperatura. Esto me permite hacer el control de temperatura. El sensor que usa este controlador puntualmente es este que le mostré hoy al principio. Se conecta directamente en este punto que está acá. Ahí queda conectado, entonces recibe este controlador la señal de la temperatura que genera este sensor que está acá, y me la muestra en estos 3 dígitos que tengo acá, ¿sí?
estos chiquititos negros redondos que están acá son 3 botones, ¿sí? 3 pulsadores que se usan para programar, digamos, el controlador, o sea, decirle qué valor quiero yo mantener de temperatura. Y bueno, acá tengo esta parte verde, es una bornera que me permite conectar, digamos. Por un lado tengo los 2 primeros tornillos, son para conectar la alimentación, que es 12 volt en este caso, y los 2 bornes que siguen son contactos de un relé que ya vamos a ver después más adelante qué es, pero que es en definitiva una llave eléctrica que me va a permitir conectar, por ejemplo, o desconectar una resistencia calefactora, por ejemplo, ¿no? Bueno, bien. Vamos a ponerlo en marcha ahora este controlador para que lo vean funcionar. Acá lo que hice simplemente fue ponerle 2 cablecitos para poder conectarlo con 12 volt para la alimentación. Pero antes vamos a ver un poquitito, vamos a hacer una grafiquita que nos permite entender mejor cómo funciona el control on-off. El controlador on-off básicamente lo que hace es lo siguiente. Si yo grafico en el tiempo, en el eje de las X, hago una gráfica donde pongo acá el tiempo y en el eje de las Y la temperatura. Grados centígrados, esto podría ser minutos, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que yo quiero mantener una temperatura de 30 grados, por decir cualquier cosa, ¿no? Cualquier valor. Yo voy a arrancar desde abajo a una temperatura menor, supongamos que estaba a 20 en el comienzo, acá. Y como dijimos hoy, igual que si fuera un sistema manual, que estoy tratando de... A ver si se ve mejor ahí. Ahí capaz que se ve mejor. Estoy necesitando hacer subir la temperatura porque estoy en 20 y quiero 30. Así que voy a activar algún sistema de calefacción que puede ser una resistencia. Cuando hablo de resistencia calefactora estoy hablando de un elemento que genera calor mediante una corriente eléctrica. Pueden llegar a conocerlo quizás lo más parecido a una estufa de cuarzo, un caloventor, trabajan todos con resistencias eléctricas, ¿no? Y en la industria son muy usadas. Bien. Yo empiezo a activar la resistencia, hago que suba la temperatura, va subiendo, subiendo, subiendo. Cuando llego al valor de 30, ¿sí? Voy a cortar el calentamiento. Entonces la temperatura va a dejar de subir y después va a empezar a enfriarse, a bajar naturalmente, digamos, porque se va a tender a enfriar, ¿sí? Hasta que va a llegar a un valor, supongamos 29 grados. Cuando llegue a 29, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, hey, se está enfriando, tengo que calentar de nuevo. Entonces vuelvo a encender, esto va a volver a empezar a calentar, sube la temperatura otra vez, hasta que llegue acá arriba, a este otro valor, que no lo había marcado antes, pero que supongamos sea 31 grados, ¿sí? Entonces, a esa temperatura de 31 grados es donde yo vuelvo a apagar la resistencia y así sucesivamente. Esto va a estar permanentemente oscilando entre estos valores, entre 29 y 31 grados, ¿sí? Esa es una característica fundamental que tiene el control on-off, que en el tiempo yo voy a tener siempre la temperatura oscilando entre 2 valores, ¿sí? Y a su vez yo tengo que darle al controlador, que está acá, le tengo que decir obviamente qué temperatura quiero, que quiero 30, y le tengo que dar también cuánto es lo que yo quiero desviarme de esos 30 grados, o sea, en este caso tenemos 31 y 29, los límites que hemos fijado, quiere decir de que yo voy a tener una diferencia de más o menos 1 grado centígrado, que va a ser admisible o tolerable, ¿no? Entonces, la oscilación que se va a generar va a estar aproximadamente dentro de ese valor. Es normal, y yo acá intenté dibujarlo, quizás acá se vea un poquito mejor, lo voy a dibujar acá al lado más grande.
si esta es la línea de los 29 grados, por ejemplo, la temperatura va a venir bajando. Yo cuando llego a 29 acá, voy a encender de nuevo la resistencia. Pero ¿qué pasa? Va a seguir bajando en realidad un poco más y después va a empezar a subir. O sea que yo me voy a ir un poquito más lejos, un poquito más abajo de los 29. ¿Por qué es eso? Por un fenómeno que se llama inercia térmica. Cuando yo activo una resistencia eléctrica, empiezo a generar calor, pero ese calor que genero hasta que se transmite a través del cuerpo de la resistencia, llega al ambiente y empieza a modificarme la temperatura real, demora un ratito, y en ese rato que demora, la temperatura de lo que yo quiero controlar va a seguir bajando. Lo mismo pasa en el límite superior. Yo voy a venir subiendo, acá decido cortar el calentamiento porque estoy en los 31 grados, sin embargo la temperatura va a seguir subiendo porque todavía la resistencia quedó caliente, aunque yo haya cortado el paso de corriente eléctrica, y me va a seguir entregando un poco más de calor que va a hacer que suba un poco más la temperatura y después va a bajar. ¿Cuánto es esta diferencia? Depende muchísimo de cada sistema, ¿sí? La forma más práctica y segura de cuantificar eso es experimental, es probarlo y ver cuánto es lo que se aparta del valor que yo quiero, ¿sí? Pero bueno, las dos cosas más importantes del control on-off son que yo, además de la temperatura de consigna, ¿sí? Consigna que le tengo que dar, que en este caso, en este ejemplo, era de 30 grados, ¿sí? Además de ese valor yo le tengo que dar una tolerancia, que es cuánto más y cuánto menos de esa temperatura de 30 grados yo puedo permitirme para mantener esta oscilación que vemos acá. No puedo no darle esa tolerancia, porque si no le doy esa tolerancia, cuando voy calentando y estoy en 30 grados, ¿sí? El controlador no va a saber qué hacer, si encenderse o apagarse, o encender o apagar la resistencia. ¿Por qué? Porque estoy en 30, sí, está perfecto, pero debería calentar para que no se enfríe, pero debería cortar también para que no se caliente más de la cuenta. Entonces, en definitiva, me veo en la necesidad de poder trabajar entre dos valores, ¿sí? Oscilando, como se ve acá en esta gráfica. Bien, visto eso, entonces vamos a hacer funcionar este control on-off, ¿sí? En estos dos cablecitos que están acá, yo lo que voy a hacer es conectar la alimentación de 12 volt, ¿sí? Entonces van a ver que el display se va a encender y me va a mostrar el valor de temperatura que va a estar tomando del ambiente este sensor. A su vez, como les dije hace un rato, estos otros dos tornillos que están acá, estos dos conectores de la izquierda, ¿sí? Estos dos bornes, son dos contactos que lo que me van a permitir es conectar una resistencia eléctrica calefactora, por ejemplo, ¿sí? Para ver el estado en que están esos contactos, si está abierto, si está cerrado, lo que vamos a hacer es utilizar un tester que está acá, este tester, ¿sí? Poniendo las dos puntas de prueba ahí, el tester, si el contacto si esta llave está cerrada, lo que va a hacer es emitir un sonido. Ahora está todo apagado, como ven yo toco ahí, no hay ningún sonido. Ese sonido es el que van a escuchar cuando el contacto se cierre, que es lo mismo que si yo toco las dos puntas de prueba, ¿sí? Bien, vamos entonces a encender el controlador, vamos a dar la alimentación. Yo acá tengo conectado una fuente de 12 volt, estas dos pinzas, el positivo acá, el negativo por acá, y acá lo tenemos encendido al controlador, ¿sí? Fíjense, me está midiendo 24 grados 925 ahora el sensor, ¿sí? Si yo toco el primer botón, el primer pulsador, que está acá, estos tres negros chiquititos,
la temperatura, la lectura, digamos, va a parpadear y me muestra otro valor que es 28. Bueno, ahí dejó de parpadear porque yo no hice nada. Vamos de nuevo. 28. Esa es la consigna. Si yo aprieto este pulsador, van a ver la consigna sube. Yo le digo acá, por ejemplo, quiero 45 grados. Entonces eso va... Ahí está, 45 grados. El controlador va a encender y apagar hasta tanto yo alcance esa temperatura de 45 grados. Si yo bajo la consigna, perdón, por ejemplo, a 20 grados, van a ver, ahí se va a encender una lucecita roja acá al lado, esa que se encendió ahí, ¿sí? Y se escuchó un pequeño ruidito que ese fue el contacto del relé de la salida. Si yo toco ahora los dos terminales estos, ¿ven? Ahí se escucha el ruido que el tester me está indicando que está cerrado el contacto de la salida. O sea que esto estaría prendiendo lo que tengo conectado en la salida. En realidad no digo conectando una resistencia eléctrica porque no es este el caso. Fíjense una cosa que es interesante de ver acá. Yo le estoy pidiendo 20 grados, está midiendo alrededor de 25 grados, 24,8, ¿sí? Y está encendiendo la salida. Si lo piensan un poquito se van a dar cuenta que lo que está haciendo en realidad es pedirme, o sea, si la temperatura es más alta que la consigna, tengo que encender la salida. Obviamente esa salida no es una resistencia eléctrica, porque la resistencia eléctrica va a calentar y va a hacer que la temperatura suba. Si yo le pido 20 grados y a 25 conecta la resistencia, lo que voy a hacer es alejarme cada vez más del valor de consigna. Eso es porque este controlador está programado, está seteado para trabajar no con calentamiento, sino con enfriamiento. Por ejemplo, para mantener la temperatura en una cámara de frío o en una heladera. Así está preparado para trabajar. Yo le estoy pidiendo 20 grados dentro del recinto donde estoy midiendo. Como tengo 24,8 que está por arriba, conecta la salida como para encender, por ejemplo, el equipo de frío, el motor de la heladera y hacer que la temperatura baje. Cuando la temperatura llegue a 20 grados, ahí va a apagar, ¿sí? Se va a apagar. No tengo nada ahora para enfriarlo. Lo que voy a hacer, voy a buscar un poquito de agua, así metemos en agua el sensor de temperatura, que va a estar seguramente más fría, y podemos ver cómo corta. Bien, ahora sí, acá traje un vaso con agua, espero que esté más fría, a menos de 20 grados, hoy está fresco, calculo que sí. Vamos a meter el sensor de temperatura dentro del agua, ven que baja la temperatura, ahí cortó, no sé si se alcanzó a ver, yo ahora lo voy a sacar. Lo voy a exponer a la temperatura ambiente de nuevo, vamos a ayudarlo un poquito con la mano para no hacer tan largo el video innecesariamente. Ahí fíjense, a 20,9 volvió a conectar. ¿Sí? Lo voy a volver a bajar. Fíjense, estoy en 18,3 a 18 aproximadamente. Cortó. O sea que estoy entre 18 y 21 grados trabajando. ¿Sí? 20 y algo, bueno, habría que ver bien con precisión, va demasiado rápido, ¿no? Pero como ven, está el controlador oscilando permanentemente. Yo lo estoy haciendo bastante rápido, metiendo en agua fría el sensor y sacándolo al ambiente, ¿no es cierto? O ayudándolo un poquito con el calor de la mano. Pero ven que la temperatura permanentemente está oscilando, ¿sí? Acá yo lo que hago es
hacer que suba la temperatura. Bueno, ahí a 20 ya encendió. Entre 20 y 18 para ser más preciso, ¿sí? Bueno, yo puedo modificar también esos valores, jugando con los pulsadores esto, se puede cambiar esos valores, hacer que sea más chico el rango de valores dentro del cual va a estar oscilando la temperatura, ¿sí? Pero eso que están viendo es el comportamiento normal de un controlador on-off, ¿sí? Bien, espero que esto les haya servido para aclarar un poquito las ideas y entender un poquito mejor el tema. Ahí no sé si alcanzaron a ver o si prestaron atención, voy a tratar de volver a hacerlo. La temperatura bajó un poco más de los 18 grados, que fue donde se escuchó el clic del relé y se apagó la luz indicadora, ¿sí? Y yo ya había sacado del agua incluso el sensor. Vamos a probar de volver a hacerlo ahora, a ver. Sube un poquito la temperatura, ahí está. Bueno, ahí lo puse. Voy a tratar apenas llega a 18, estar atento y sacarlo enseguida. Presten atención ustedes en el video, van a ver que va a bajar un poquitito más todavía la temperatura producto de la inercia térmica. Ahí cortó y fíjense 17,9 y tengo el sensor afuera del agua. Y volvió a subir a 18, o sea, bajó una décima más producto de la inercia térmica del sensor propiamente dicho, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad. La semana que viene voy a tratar de subirles un poquito una explicación sobre el otro sistema de control más usado, que es el PID, que es un sistema de control un poco más evolucionado.